Muy buenas noches, estimados suscriptores. Bienvenidos nuevamente a su canal Carela.online con el profesor Carela. Y en esta ocasión quisiera compartir con ustedes algunas estrategias efectivas para la gestión del aula. La gestión del aula, una parte muy importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque es lo que permite viabilizar los conocimientos que nosotros queremos orientar a los alumnos. Si no tenemos un ambiente en el aula correcto, pues nuestros estudiantes de una manera u otra, la distracción no va a permitir que estos adquieran los aprendizajes significativos requeridos. En primer lugar, quisiera puntualizar la primera estrategia que consideramos importante para una buena gestión del aula. Muestre un comportamiento ideal como docente. Use un lenguaje cortés. Muchas veces corregimos al educando sobre algunas palabras, no necesariamente que sean malas palabras, pero quizás palabras que no están utilizadas en un modo correcto. Pero sin embargo, nosotros como docentes muchas veces tampoco hacemos uso de las palabras adecuadas para que ellos puedan aprender con el ejemplo y aprender cómo nosotros nos expresamos. Mantener un contacto visual con el estudiante. Eso es muy importante y forma parte de la comunicación no verbal. Cuando usted está explicándole a algún estudiante o lo está llamando la atención por cualquier circunstancia, es muy importante que usted lo mire, ¿verdad? Y que también de una manera no verbal el estudiante pueda entender que se le está corrigiendo o que se está indicando que haga algo. Muchas veces estamos copiando en la pizarra y como ya conocemos los estudiantes, escuchamos la voz de María que habló y nosotros copiando en la PDI o en la pizarra de espalda decimos María, por favor, haz silencio, pero no estamos mirando a ese estudiante, le estamos dando la espalda. Entonces es muy importante mantener un contacto visual efectivo con los estudiantes. Mantener nuestro teléfono en el bolsillo y si es necesario en vibrador. Ahora mismo el auge de los teléfonos es algo sumamente complicado porque ya todos los estudiantes van con teléfono al aula y, y eso es un poco cuesta arriba, pero nosotros somos los primeros que tenemos que poner el ejemplo con eso, poner nuestro celular en vibrador y no estar sacando el celular tampoco en el aula. No solemos hacerlo, pero muchas veces lo hacemos y nosotros tenemos que mostrar un comportamiento ideal como docente para que entonces podamos a ellos exigirle que también lo hagan. Hablar sin interrupción. Es muy importante que hagamos silencio cuando estamos explicando algo y hay un murmulleo por allá. Hacer silencio y esperar que la sala calle para nosotros seguir hablando. Compartir sus preocupaciones sobre las declaraciones de los demás de forma respetuosa. Si algún estudiante nos manifiesta alguna preocupación por X o Y razón, pues manejar esa problemática de manera respetuosa y que se vea que realmente tenemos interés como docente en lo que está sucediendo. Integre al discente para que participe en el establecimiento de las reglas del aula. Eso es sumamente importante. Alentar a los estudiantes a que ayuden a crear las reglas en el aula, iniciando una conversación, preguntando cuáles serían esas reglas y esas normas que deberíamos implementar para que se mantenga el aula armonizada, ¿verdad? Y para que se mantenga el orden en el espacio. Al comienzo del año escolar, durante el proceso de la evaluación diagnóstica que hacemos, aprovechamos también ese espacio para establecer acuerdos con los estudiantes, dándole participación a ellos en esas normas que queremos implementar en el aula para mantener la armonía. De esa forma, esas reglas van a tener más aceptación porque ellos participaron en la creación de las mismas. Mostrar las reglas de clase. No deje que se olviden las reglas de tu clase, porque empezamos el año, hacemos un acuerdo con los estudiantes de esos lineamientos, tal vez lo pegamos en un lugar y están ahí, si son 10, las 10 reglas o normas del aula que hay que seguir, pero muchas veces solamente la tocamos empezando el año y después han pasado 2, 3 o 4 meses y ya no hablamos más nunca de eso. Es bueno siempre hacerle mención de eso, sobre todo cuando ellos estén ostentando un comportamiento no adecuado, hacerle referencia a las mismas reglas de las cuales ellos fueron partícipes en la creación.
Utiliza la comunicación no verbal, como dijimos anteriormente. Las habilidades de comunicación sólidas son importantes para una gestión del aula positiva. Procuremos que la mayor parte de la comunicación con el educando en el aspecto de la disciplina sea no verbal. Esto implica un contacto visual con los estudiantes al momento de corregirlo o hablar con ellos. Implica también el contacto corporal, que el estudiante se familiarice tanto con nosotros que por nuestro lenguaje corporal ellos entiendan que deben dejar de hacer cierta acción que están haciendo en el momento de indisciplina y así sucesivamente. Construye relaciones de confianza con los estudiantes y esto es sumamente importante. Yo considero que es una de las técnicas más efectivas en la gestión del aula. El maestro debe esforzarse por conocer más al estudiante de manera personal. Cuando un estudiante confía en su maestro, se esfuerza en aprender su clase y seguir las normas. Cuando el estudiante confía en el docente, cuando el estudiante se hace amigo del docente, claro está, siempre con sus lineamientos del lugar, lo que nos manda el estatuto docente y el manual de convivencia, siempre con su distancia del lugar, pero confianza en el aula, que el estudiante sienta pertenencia, sienta que el maestro se preocupa por él, ellos también se van a esforzar por hacer la clase, se van a esforzar por mantener la disciplina. También es importante que implementemos la llamada a los padres para dar buenas referencias de los estudiantes. Solamente solemos llamar cuando los estudiantes se están portando mal, pero también tenemos que llamar cuando el estudiante ha hecho una buena acción, cuando el estudiante está haciendo su tarea. Cuando llamamos a los padres y le damos esas buenas noticias, eso es una satisfacción familiar y que un mensaje que le va a llegar a él directamente y lo va a incentivar a seguir haciendo sus tareas, cumpliendo con sus compromisos. Evidentemente utilizamos los canales correspondientes, no necesariamente como maestros directamente lo podemos hacer, en dependencia de cómo el centro tenga esos parámetros establecidos, sea a través del departamento de psicología, a través del equipo de gestión, como sea de la forma que se haga, pero es importante dar ese espaldarazo, ¿verdad?, de positivismo a los familiares de los estudiantes cuando ellos están haciendo bien su labor. Y por último, prepárese. La planificación es esencial para usted tener una buena gestión del aula. Cuando no llegamos preparados al aula y no tenemos actividades, ¿verdad? No tenemos nuestro programa cargado de actividades que mantengan a los estudiantes ocupados, evidentemente vamos a perder el control del aula. Integrar a los alumnos en esas actividades, porque no es que vamos a hacer un monólogo. Muchas veces llevamos una clase, nos ponemos a copiar la pizarra o nos ponemos a explicar ciertos contenidos, pero solamente lo estamos haciendo nosotros. Parecemos un monólogo en esa parte. Siempre hay que tratar de integrar a los estudiantes en lo que estemos explicando, en las actividades, integrarlo de una manera u otra, mantenerlo a ellos también ocupados, que no le des espacio para ponerse a hablar con el amiguito de al lado o con el amiguito del frente. Y manejo del tiempo. No puede ser que las actividades que tengamos planificadas para ese día, si tenemos una secuencia de 45 minutos, ya a los 30 minutos se acabó la secuencia o el contenido que estemos desarrollando. Nos debemos de manejar el tiempo y que cuando nosotros terminemos nuestra secuencia didáctica estemos dentro del tiempo de terminación, que no nos quede ese espacio de libertad que es el que ellos van a tomar para entonces sacar el aula posiblemente de armonía. Bueno, hasta aquí estas estrategias que consideramos importantes para mantener un ambiente genuino en el aula, un ambiente saludable, una gestión de aula efectiva para que el estudiante pueda adquirir su proceso de enseñanza-aprendizaje. Hasta la próxima, nos vemos en el siguiente video. Si crees que estas informaciones te pueden servir para tu proceso de enseñanza-aprendizaje, pues te invito a que te suscribas a nuestro canal. Bye bye.